Bien, continuamos en el día de hoy con la técnica de nado dorso o espalda. Como su nombre lo está indicando, la posición corporal del nadador en esta técnica sería sobre sus espaldas y ahí la similitud con la técnica de libre. Se invierte solamente la posición y es la que le da nombre a esta forma de nado. La posición del cuerpo del nadador en el agua, además de ser desde la posición de cúbito supino, señala algunos aspectos que pueden verse en este video. En dicha imagen podemos observar cómo los nadadores están en una posición lo más hidrodinámica posible, mientras que el agua está circulando en una posición aproximadamente por debajo del lóbulo de las orejas de los nadadores, pasando por las caderas, y si bien es un poco más inclinada que la posición de los nadadores en la técnica de libre, continúa siendo lo más horizontal posible. Es un tanto más inclinada que en la técnica libre debido a que los movimientos propulsivos de las piernas se van a dar de la forma inversa. En el libre el movimiento descendente de las piernas sería el propulsivo, en la espalda sería el movimiento hacia arriba, lo veremos un tanto más adelante. Pero eso va a condicionar que las piernas en la técnica de espalda estén ligeramente más profundas que en la técnica de libre. Además de esto, sirve como referencia que la posición de la cabeza del nadador esté con la vista dirigida hacia arriba y un tanto hacia los pies, es decir, sería en una posición aproximadamente, un ángulo aproximadamente de 45 grados. Es importante resaltar, como en cualquier otra de las técnicas de nado, que el cuerpo debe estar extendido, mas no extremadamente contraído, debido a lo que se había planteado igualmente en la técnica de libre, que si contraemos demasiado nuestro cuerpo para extenderlo, pues el lado predominante va a contraerse más que el otro lado de nuestro cuerpo y tendemos a girarnos hacia ese lado. Es un error que aparece en muchos niños cuando estamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los brazos y las piernas igualmente estarán extendidos y las piernas se van a encontrar en una flexión plantar con los metatarsos ligeramente hacia adentro, es decir, se separan los talones mientras que los dedos pulgares están casi unidos. Esa va a ser aproximadamente la posición estática del nadador en el agua. Pero como vemos en este video que aparece en pantalla en estos momentos, pues con la ejecución de los movimientos de los brazos y las piernas, como se ejecutan en movimientos alternos, pues el cuerpo va a girar hacia un lado y hacia el otro, rolidos como se le conoce comúnmente. Y en esos movimientos lo que es sumamente importante es que la cabeza se mantenga estática en todo instante. Es decir, va a haber un giro sobre el eje longitudinal del cuerpo, el nadador va a girar hacia un lado y hacia el otro, pero la cabeza se va a mantener estática. Explicado en la posición corporal de la técnica de nado de espalda, pasaríamos entonces a introducirnos un tanto en el movimiento de piernas. Siguiente fundamento técnico de esta forma de nado. El movimiento de pierna es muy semejante al ejecutado en la posición de los nadadores en la técnica de libre, solamente que lo que se va a invertir es la posición propiamente hablando. Es decir, si en el libre nadamos de cúbito prono, en la espalda nadamos de cúbito supino sobre nuestras espaldas. Y lo que anteriormente habíamos comentado, que en el libre el movimiento descendente de la pierna era la forma propulsiva de esa acción, pues se convierte en el movimiento hacia arriba en la técnica de espalda. Es un movimiento muy semejante que parte desde la cadera, se transmite en movimiento por toda la cara anterior de la pierna hasta que termina en una acción fuerte, enérgica, se dice que en forma de latigazo, donde la punta del pie ha roto la superficie del agua. Es la fase propulsiva de la patada de la técnica de nado dorso. Sin embargo, para que ocurra esta acción, debió haber ejecutado anteriormente un movimiento descendente, donde la pierna igualmente parte
desde una acción en la articulación de la cadera y va viajando hacia abajo, se traslada hacia abajo totalmente extendida, producto también de que la masa de agua se va a oponer a esa acción, tranca la pierna y se ejecuta en un ángulo que se plantea teóricamente hablando que tiene una ampliación con respecto a la técnica de libre de 10 grados. Es decir, el movimiento de la patada de la técnica de dorso es ligeramente más amplio que el ejecutado en la técnica de libre. Y eso habíamos comentado también que estaba dado porque la posición del cuerpo debía inclinar los pies un tanto más con respecto a la cabeza que en la otra técnica alterna que estamos conversando, que es la técnica libre. Debido a esta posición, entonces, hay más posibilidad de ejecutar movimientos un tanto más grandes con respecto a esta forma de nado. Estas son las dos fases del movimiento de pierna, es decir, un movimiento descendente, que es una fase de colocación, una fase donde no se deben ejecutar movimientos bruscos o movimientos excesivamente fuertes, y el movimiento ascendente o hacia arriba, que va a ser la fase propulsiva y que va a permitir en alguna medida el desplazamiento del nadador en el agua. Pero su función fundamental es establecer que las caderas se mantengan en una posición más o menos firme, es decir, es la posibilidad de que el nadador no tenga desplazamientos en la lateralidad, en el desplazamiento de él mientras nada. Debemos pasar entonces a la acción de los brazos. La acción de los brazos o la brazada de la técnica de nado dorso de espalda contempla dos periodos, un periodo aéreo y un periodo subacuático. Empezaríamos hablando de las fases que le dan continuidad al movimiento de la brazada durante el periodo subacuático. Empezaríamos hablando de la entrada del brazo al agua. La entrada del brazo al agua, como el video lo está mostrando, podemos ver que se ejecuta con la extremidad totalmente extendida, la mano se encuentra girada hacia afuera de forma tal que sea el dedo meñique el que haga contacto primero con la superficie del agua y el brazo se encuentra en una dirección totalmente hacia la extensión del hombro hacia el frente del nadador. Es decir, debe estar el brazo en una posición cercana al lóbulo de la oreja. Cualquier movimiento que se haga fuera de esta línea, pues estaría incidiendo en una mayor resistencia de forma del nadador en el agua. Es una fase de colocación, es una fase que si bien debe ser ejecutada de manera óptima, no debe contemplar grandes fuerzas a la hora de ejecutarla. ¿Por qué? Porque cualquier acción que nosotros ejecutemos de manera excesiva va a redundar en un aumento de la resistencia, ya sea de forma de ola o en sonido muchas veces porque no se ejecuta correctamente con el dedo meñique. Inmediatamente a la entrada del brazo al agua aparecería lo que se conoce como la fase primer barrido descendente. Este primer barrido descendente va a constituir una acción que se ejecuta, como siempre hemos hablado, en tres direcciones. Un movimiento que se separa de la línea media del cuerpo, es decir, va buscando hacia afuera, hacia abajo y hacia atrás. El barrido descendente igualmente es una fase de colocación, el brazo inicialmente estará totalmente extendido y concluye con una pequeña flexión del brazo por la articulación del codo, atacando un tanto más hacia atrás para concluir o terminar con el agarre del agua. En ese momento donde se ataca un tanto más hacia atrás con la pequeña flexión en la articulación del codo, nos vamos a representar que el agarre del agua se va a ejecutar con la mano en una posición aproximadamente cóncava, donde los dedos están ligeramente separados, de manera tal que se formen pequeños torbellinos de agua entre los dedos que impidan el paso de la masa de agua durante el recorrido de la mano durante su ejecución de estas y el resto de las fases subacuáticas.
es semejante prácticamente en todas las formas de nados que vamos a ver. Lo vimos en el libre y las que veremos de las técnicas simultáneas. La fase del barrido descendente y el agarre del agua, si se quiere unir a esta fase, no es una fase tampoco propulsiva. Sigue siendo una fase de colocación porque es a partir del agarre del agua donde podríamos decir que aparecen los primeros indicios de fuerza propulsiva. La función principal de esta fase, si es bien planteado al decir que es de colocación, es que cualquier rémora de aire que haya entrado durante la acción de entrada y primer barrido descendente se pierda mientras el brazo está descendiendo con respecto a la posición de los hombros del nadador. Inmediatamente después de la fase de barrido descendente y el agarre, aparecería el primer barrido ascendente. Esta es la primera de las fases propulsivas. El primer barrido ascendente, dibujo en acción hacia adentro, hacia arriba y hacia atrás. Es hacia adentro porque, si se recuerdan, el movimiento descendente, el primer barrido descendente se separaba la línea media del cuerpo. Entonces, a partir de una acción donde el brazo va a empezar a ejecutar una flexión por la articulación del codo, es visible en el video mostrado en pantalla, pues podemos encontrarnos que va a hacer esta flexión de manera progresiva hasta que el brazo se encuentra flexionado 90 grados, brazo o antebrazo, y la mano se ha acercado a la superficie. Y digo acercado, más no que tiene que hacer contacto con la superficie. De hecho, algunos de los mejores nadadores del mundo tienden a ejecutar esta brazada o esta parte de la brazada separándose bastante de la superficie del agua, porque a medida que nos acercamos a la superficie del agua, pues las posibilidades de poner esa masa de agua en movimiento se hacen mucho mayores, y alejándose un tanto de ella, pues el apoyo que significa el agarre del agua sería mayor y con ello aumentar las posibilidades de propulsión. Concluye esta fase cuando la mano ha llegado en el ángulo de 90 grados, se encuentran los dedos dirigidos hacia afuera de forma tal que el brazo se encuentra en una posición óptima para empezar lo que sería el segundo barrido descendente o movimiento descendente, que constituye la fase más propulsiva de la brazada de la técnica de nado dorso. Inmediatamente se ejecuta una extensión progresiva del brazo, dirigiéndose la mano hacia la articulación de las caderas y sobrepasándola de manera sustancial. Históricamente nos encontramos en algunos de los textos de esta forma de nado, cuando se tratan de explicar desde el punto de vista teórico, que la mano debe ser impulsada hasta llegar a la articulación de las caderas. Y ello constituye un error. Es visto hace aproximadamente ya unas 3 o 4 décadas que los principales exponentes de esta forma de nado en el mundo tratan de ampliar su brazada hasta dirigirla bastante más abajo de lo que serían los glúteos del nadador, y no solamente hacia abajo, sino también que desplazan sus manos alejadas de la posición de la cadera. Y tiene una explicación bastante sencilla, es que cuando dirigimos las manos hacia la articulación de las caderas, pues estaríamos lanzando una serie o una masa de agua hacia nuestro cuerpo que chocaría con él y constituye esta misma masa de agua un tipo de resistencia contra nuestro avance. De tal forma, los nadadores de esta forma de nado, de la técnica de nado dorso, empujan esa masa de agua dirigiéndola hacia atrás y hacia afuera. Con ello, la linealidad en el avance sería aún mayor. ¿Dónde termina el segundo barrido descendente? Bueno, cuando el brazo está totalmente extendida, la palma de la mano está dirigida hacia el fondo de la pileta o la piscina y el brazo ya no tiene una mayor continuidad, sino que constituiría cualquier movimiento fuera de ahí un movimiento resistivo. Es la segunda fase propulsiva y la que más. Es importante destacar que a partir de ahí hay dos variantes de ejecución.
El que nosotros vamos a comentar es el más correcto para el proceso de enseñanza, y en otros momentos de perfeccionamiento nos podemos derivar a una variante que se conoce como la variante de 3 picos propulsivos y que es ejecutada por algunos de los mejores nadadores del mundo. Esa solamente la vamos a mencionar desde el punto de vista cognoscitivo para tener una idea de cómo se podría ejecutar en algunos nadadores. No es la que se va a enseñar. Inmediatamente que termina el segundo barrido descendente, pues la mano entonces se gira hacia adentro, se comienza a elevar con el mismo giro corporal, aprovechando el giro corporal debido a que el otro brazo está ejecutando la entrada del brazo al agua. La mano va a transitar totalmente hacia adentro, atacando con el dedo pulgar. De esa forma se va a disminuir la resistencia del brazo mientras se acerca a la superficie, y a partir de ahí entonces aparecería lo que se conoce como la fase de relajación y recobro, que comenzaría lo que se conoce como el periodo aéreo. El recobro se va a ejecutar con el brazo totalmente extendido. Es importante que lo veamos en el video de manera clara, cómo va el brazo ejecutando un movimiento de atrás hacia el frente totalmente extendido, y el dedo pulgar va constituyendo el eje de ataque de este movimiento hasta que llega a la perpendicular. Cuando el brazo ha llegado a la perpendicular, pues entonces se gira la mano hacia afuera de forma tal que cuando haga contacto nuevamente en el agua, sea el dedo meñique el que haga el primer indicio de contacto con el medio líquido. Es decir, la fase de relajación y recobro es una fase, por supuesto, únicamente de colocación, no tiene otro propósito sino comenzar un nuevo ciclo del periodo subacuático. Como comentábamos, hay una segunda variante que habíamos dicho que era para conocimiento general, que es que en vez de girar, una vez que el brazo ha terminado la extensión totalmente hacia abajo, pues entonces se gira la mano, en vez hacia adentro, se lleva con la palma la mano girada hacia arriba para seguir impulsando agua hasta que la mano se acerca a la articulación de las caderas. Es una fase que en algunos nadadores genera un pico propulsivo. No es recomendable empezar a enseñarlo desde los inicios porque constituye una técnica demasiado complicada si se quiere en estos instantes, y entonces se deja para un proceso un tanto más adelante cuando el atleta o el nadador ha llegado a determinado nivel de maestría deportiva o que tenga un hábito motor ya prácticamente en desarrollo. Esa sería la acción de los brazos en la técnica de nado dorso. Estaríamos entonces en condiciones de pasar a la respiración, el próximo de los fundamentos técnicos que debe ser enseñado. La respiración en la técnica de nado dorso o espalda es bastante sencilla, debido a que la posición corporal, como es de cúbito supino, la cara se encuentra fuera de la superficie del agua, generalmente se encuentra fuera del agua, pues podría ejecutarse las dos fases de la respiración, en inspiración y expiración, en cualquier momento. Lo que sí se recomienda es que se haga al unísono con algún momento del ciclo de la brazada. Y lo más común es recomendarle a los nadadores que inspiren durante el recobro de un brazo y expiren durante el recobro del otro brazo. Es decir, esa sería básicamente la mejor coordinación para establecer el proceso respiratorio. No tiene muchas más particularidades este elemento o fundamento técnico. Simplemente recordarle que la inspiración siempre se va a ejecutar por la boca de forma rápida y profunda, y la expiración se va a provocar por la boca y la nariz de manera suave y prolongada. Sin más preámbulo, entonces estaríamos hablando únicamente, o para darle un término a la técnica de nado de espalda dorso, a la coordinación global de esta forma de nado. Sucede que como el nadador está en una posición de cúbito supino, es decir, sobre las espaldas,
pues los movimientos de la brazada se van a ejecutar muy alejados del centro del nadador. Y por ende, como se ejecutan fuera de la posición corporal, pues los movimientos van a ser más amplios. Está demostrado que la técnica de espalda es la forma de nado donde la brazada tiene el ciclo más largo, es decir, la frecuencia de brazada de la técnica de espalda es mucho menor que el resto de las formas de nado, siempre y cuando se hablen de la misma distancia. Porque por supuesto los nadadores de velocidad tienen un ciclo más acelerado que los nadadores de medio fondo. Dígase que en espalda la distancia competitiva más larga son los 200 metros. Pues hablando de una distancia X, por ejemplo los 100 metros, en la técnica de espalda la frecuencia abrazada sería menor que en cualquiera de las otras tres formas de nado. Si esto es así, pues entonces se dice que prácticamente la única coordinación que ejecutan los nadadores de la técnica de espalda sería la coordinación 6 movimientos de pierna por cada ciclo de brazo. A diferencia de la técnica libre, donde veíamos que si bien existía el 6x1, también estaba el 2x1, el 2x1 cruzado y el 4x1. Aunque tanto en el libre como lo que estamos hablando ahora mismo en la técnica de espalda, el ideal para la enseñanza siempre va a ser el 6x1. Cuando hablamos de 6 movimientos de pierna por ciclo de brazo, pues estamos tratando de que en cada brazada aparecen 3 movimientos propulsivos con una pierna, mientras que con el otro brazo sería exactamente lo mismo. Y ello constituye un movimiento de 6 patadas por cada ciclo completo de brazo. Si lo fuéramos a describir, propiamente estuviéramos diciendo que con cada barrido, descendente, ascendente primero y ascendente segundo, pues estaríamos hablando que hay una patada contraria de manera tal que con un barrido descendente del brazo derecho hay una patada ascendente de la pierna izquierda, y eso se va a suceder hasta que se complete totalmente el ciclo. Es decir, sería básicamente esa la estructura de la coordinación global de la técnica de espalda. Hasta aquí lo que serían las técnicas alternas, es decir, libre y espalda, y estaríamos entonces en condiciones de empezar a hablar de las técnicas de nado simultánea. Próximamente lo que sería la técnica de nado pecho y la mariposa. Muchas gracias.